sabroso. Y hablando de ponerse complicado, la Suprema Corte el día de hoy declara inconstitucional a lo que muchos llamaron la militarización de la Guardia Nacional. Este fue la etiqueta, de hecho fue hashtag, ¿no? La militarización de la Guardia Nacional, etcétera. Entonces, la Suprema Corte echa un revés a esta iniciativa, a esta reorganización de la Suprema Corte, de la Guardia Nacional, y hubo 3 votos en contra. En algún momento se esperaba que pasara lo que ocurrió con la ley eléctrica, la ley a la industria eléctrica, que no alcanzó a declararse inconstitucional, pero en este caso los votos no fueron suficientes ni siquiera para frenarlas. Uno de los argumentos que más se difundió y al que más compartieron fue el del expresidente de la Suprema Corte, hoy simplemente un ministro más, Arturo Saldívar, que defendió la Guardia Nacional bajo la estructura militar, como lo hizo también la ministra Loretta Ortiz. Y es que el argumento que expusieron es que los militares también son civiles. Quiero que escuchen este fragmento para poderlo analizar con calma, porque el ministro Saldívar sí se prendió y dijo, espérenme tantito. Lo atacaron en redes, se le fueron todos que porque es un incongruente, y esto fue lo que respondió en la sesión de hoy. Repitiendo en algunos medios que yo he incurrido en una contradicción al haber votado por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior en 2018 y haber votado ayer por la constitucionalidad del decreto que estamos analizando. Y esto no es así. No hay ninguna contradicción, ya que se trata de marcos constitucionales distintos, leyes distintas y problemas jurídicos distintos. En 2018 analizamos la Ley de Seguridad Interior, en relación con la cual yo voté que era inconstitucional, porque sobre pretexto de darle a las Fuerzas Armadas intervención en la seguridad interior, realmente se les estaban atribuyendo facultades en materia de seguridad pública, lo cual tenían vedada las Fuerzas Armadas. Y por eso utilicé por primera vez en este Tribunal Pleno el concepto de fraude a la Constitución, que ahora veo que se repite con mucha frecuencia y con cierta ligereza. Lo cierto es que en ese asunto era claro el fraude a la Constitución porque se presentaba como facultades de seguridad interior lo que era claramente seguridad pública. Y adicionalmente porque no había una regulación del uso excesivo de la fuerza. En el caso que estamos analizando en este momento, además de que es un marco constitucional distinto y es una ley diferente, el problema es completamente distinto también. Lo que estamos analizando es si una institución que por mandato constitucional es de carácter civil, como la Guardia Nacional, pierde ese carácter para transformarse en una institución militar porque el control operativo y administrativo se asigne a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y además, en este momento sí tenemos ya una ley que regula el uso de la fuerza pública. Consecuentemente, es válido y correcto poder votar por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y por la constitucionalidad de los temas de Guardia Nacional que estamos analizando hoy. Esto es válido constitucional e incluso lógicamente. Son temas distintos, problemas distintos. Hay que destacar que nuestro trabajo no es ni puede ser votar a favor o en contra de la militarización, cualquier cosa que esto signifique. Nuestro trabajo es analizar en los casos concretos que se nos presentan si la opción que tomó el legislador democrático se ajusta o no al marco constitucional con independencia de nuestras propias preferencias sobre la decisión que tomó el legislador democrático. Consecuentemente, sostengo en sus términos lo que dije en 2018 y en lo más mínimo contradice lo que dije el día de ayer y lo que voy a decir el día de hoy. En segundo lugar,
con notoria mala fe, se ha caricaturizado mi intervención de ayer diciendo que yo dije que los militares eran civiles. Eso jamás lo dije. Claro, estamos en un momento en donde hay constitucionalistas de ocasión, todo el mundo es constitucionalista en México y hasta los que son constitucionalistas prefieren ser tuiteros. Entonces, en lugar de analizar la exposición en su conjunto, sacan frases y a través de esas frases tratan de descalificar. Lo que yo explicaba ayer y hoy reitero es que no se puede confundir la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército. No son lo mismo. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina son dependencias de la Administración Pública Centralizada, son unidades administrativas. Claro, de la Secretaría de la Defensa Nacional depende el Ejército, la Fuerza Aérea Nacional, y de la Secretaría de la Marina, la Armada de México. Pues ahí está lo que dijo el ministro Saldívar, y ahora para que nos lo expliquen en palabras más entendibles. Le agradezco como siempre a nuestro querido Batman, a nuestro querido abogado César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, mi querido César? Muy bien, Meme, un placer estar aquí contigo. Disculparás que ya no traigo el saco, pero ha sido un día pesado, entonces nos dimos el gusto, ¿no? No, ya sabes que aquí es todo relajado, es más, si quieres salir en pijama adelante, pero oye. No me atrevo a tanto, porque salí a correr, ando en un régimen por ahí de ejercicios, me ando preparando para quitarlo al hablador otro pelado, pero ya les platicaré, ya ves que se me da, pero fíjate que yo concuerdo con el punto de vista del ministro Saldívar, lo explicaba. Se confunde realmente, y esa falta de conocimiento que existe de las Fuerzas Armadas en nuestro país hace que incluso los ministros se confundan. Y ¿a qué es a lo que voy? Cuando nosotros, ¿no? El proyecto, la verdad es que el proyecto fue interesante, porque habla que va en contra de lo que establece el artículo 21 constitucional. Y como bien lo dice el ministro Saldívar, y que me encantó, que hay constitucionalistas de ocasión, ¿no? Y que ahora todos los tuiteros se convierten en constitucionalistas, qué difícil es ser tuitero, me queda claro, no analizan la realidad de que una Secretaría de Estado, como lo es la Secretaría de la Defensa Nacional, que cumple una función político-administrativa y que dentro de esa función político-administrativa se encuentra la comandancia del Ejército y de la Fuerza Aérea, que sí son una Fuerza Armada, pues es mucho más que lo que se identifica única y exclusivamente como ejército, ¿no? O Fuerza Aérea, o como se dice militar. Pasa exactamente lo mismo con la Secretaría de Marina. ¿Por qué? Porque todas aquellas cuestiones de carácter administrativo que tienen que ver con la administración pública federal, pues no tienen que ver con la Armada de México, ¿no? Con los infantes de Marina. Y entonces, cuando se dice militarización como tal, pues yo sigo diciendo que no entienden los conceptos. Pero quedó claro que el proyecto del ministro mencionaba algunos puntos que a mí se me hacen interesantes. Jurídicamente tiene un fundamento cuando menciona. Quedó claro para los ministros lo que yo en varias entrevistas platiqué contigo. La Guardia Nacional, al ser un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, a la Secretaría de Seguridad, puede sacarse, para que lo entendamos como un Tetris, y meterse a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, que además se reformó para poder recibir a la Guardia Nacional y que estuviera al mismo nivel como Comandancia General, como el Ejército, la Fuerza Aérea y en su caso también la Guardia Nacional. Y se crea un Estado Mayor conjunto que incluso de la misma Guardia Nacional habría elementos que estarían en Estado Mayor conjunto. ¿Para qué? Para que no fuera directamente el secretario de la Defensa Nacional quien diera órdenes a esas comandancias, sino que fuera por medio de este Estado Mayor conjunto. No lo entendieron así, y hay un punto muy importante que muchas personas no han tocado, pero que creo que es medular. Cuando el ministro en su proyecto menciona que como va en contra del artículo 21 constitucional, obviamente pues no va de acuerdo a la convencionalidad internacional que hay en México y en específico lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional tiene que ser un órgano de carácter civil, ¿ok? 2,
tiene que ser forzosamente formar parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ok. Y 3, que creo que es importante, para que el personal militar realice funciones de seguridad pública como coadyuvantes de forma permanente, se puso un periodo determinado de tiempo que fue de 9 años. En este caso, si la Guardia Nacional pasaría a la estructura de la Secretaría de Defensa Nacional, sería de forma permanente y no ponen un tiempo determinado. Y al considerar que la Secretaría de la Defensa Nacional no es una Secretaría de Estado, sino que es única y exclusivamente el Ejército, por eso determinan que no se puede dar este cambio. Hubo otras 3 resoluciones también importantes, ¿no? También se dejó sin efectos el hecho de que el secretario de la Defensa Nacional designara a quién sería el comandante de la Guardia Nacional. Entonces, pues obviamente ese es otro punto que fue importante por ahí. Otro punto también trascendente es el hecho que todos aquellos elementos provenientes de la policía militar y que ahora forman parte de la Guardia Nacional no podían seguir sujetos al fuero de guerra. ¿Por qué? Porque iría en contravención a lo que especifica el artículo 13 constitucional. Porque simple y sencillamente el fuero de guerra está acotado a la disciplina militar. Y si estos elementos forman parte de la Guardia Nacional, aunque sean comisionados, pues no tendrían por qué estar sujetos. Hubo un punto importante en el sentido de que exactamente igual, pero al revés. ¿Qué significa? La policía naval lo que hizo fue traspasó a los elementos que tenía la policía naval y los dejó para que formaran parte de la Guardia Nacional. Y entonces ese punto sí se acepta, se ve incluso conveniente, porque si bien es cierto, provenían de la Secretaría de Marina, pero ahora forman parte de la Guardia Nacional. Y además se autorizó también el hecho del servicio civil de carrera. Todos estos puntos fueron importantes para la gente que me pregunta, ¿no? Porque me han estado preguntando, oiga, licenciado, ¿y qué va a pasar? O sea, ya nos vamos a quedar, se van a llevar a los soldados a la Secretaría de la Defensa, nos vamos a quedar sin Guardia Nacional o elementos militares en la Guardia Nacional. No, por supuesto que no va a ser así. Incluso el día jueves, que vuelve a sesionar la Suprema Corte, harán la parte legal de lo que ya sucede, porque recordemos que el presupuesto se autorizó para que fuera la Secretaría de la Defensa Nacional quien tuviera los recursos para el pago de los elementos que forman parte de la Guardia Nacional. Entonces, bueno, pues se tendrá que hacer las especificaciones técnico-jurídicas para que estas leyes que ya quedaron sin efectos, pues entonces se sigan manejando. Hay que recordar también, Meme, que por un acuerdo interno del gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso antes de la expedición de este decreto, ya se encargaba de la parte operativa de la Guardia Nacional, más no así de la parte administrativa. Muy posiblemente pueda suceder lo mismo. Pero con todas las críticas que he escuchado, creo que se demostraron muchísimos puntos que son importantes, Meme. Una, vivimos en una democracia donde hay división de poderes, donde existe el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial no estuvo de acuerdo con lo que planteó el ejecutivo porque consideró que iba contrario a lo que manifiesta la Constitución. Perfecto. Aprendamos de lo que nos dice, en este caso la Suprema Corte, cuál es el marco jurídico y entonces promovamos un nuevo decreto. Tenemos esa posibilidad. Queremos proteger a la Guardia Nacional y se me ocurre, por decirte algo, bueno, ¿y por qué no le ponemos un tiempo a que el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la Guardia Nacional se dé única y exclusivamente por el mismo tiempo en que los elementos de las Fuerzas Armadas estarán formando parte de la Guardia Nacional como coadyuvantes permanentes de la seguridad pública? Eso podría ser un punto interesante que podría valer la pena. ¿Por qué? Porque ni siquiera analizaron la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde incluso el secretario de la Defensa, en esta función político-administrativa que está realizando, ya no se encarga ni siquiera del mando operativo de tropas, porque para eso hay un comandante del Ejército Mexicano y hay un comandante de la Fuerza Aérea. Creo que esa es la parte que muchos de los ministros no tomaron en consideración y por lo cual sí estoy de acuerdo, a mi consideración, el que mejor supo explicar su punto de vista y por qué no iba acorde con el proyecto
fue el ministro Saldívar. Y creo que además fue valiente porque fue muy atacado en redes sociales, pero la mayoría de la gente que no son juristas ni entienden el concepto. Hubo ministros que incluso al estar emitiendo el sentido de su voto, lo dicen: me encantaría dar mi opinión de forma personal, pero no es mi función, porque yo podría opinar que son necesarias las Fuerzas Armadas para el trabajo de seguridad pública, pero a mi consideración no va acorde a lo que dice el texto constitucional. Así como cuando dicen que el presidente de la República tiene a la Corte en su bolsillo y que hacen lo que él quiera, pues ahora la Corte no estuvo de acuerdo con lo que el Ejecutivo planteó y tenemos que aprender, ¿no?, qué fue lo que sucedió, replantearlo y entonces sí buscar que siga dándose la transformación de México. Yo lo veo así, lo veo como una oportunidad simplemente de poder hacer las cosas mejor y de proteger a la Guardia Nacional. ¿Qué va a pasar en este momento con la Guardia Nacional, ¿no? Una vez que la Suprema Corte invalida el acuerdo al que se había llegado en algún momento, legislativo y demás, ¿cómo afecta a las funciones de la Guardia Nacional? Porque recuerdo que en algún momento cuando platicábamos sobre esta propuesta, hablamos de muchos puntos importantes de por qué la Guardia Nacional tendría que estar del lado de la Sedena y no tan del lado civil. Pero ahora que regresa a la originalidad de cómo fue creada, ¿qué es lo que va a pasar? Realmente no va a pasar gran cosa, Meme. ¿Por qué? Porque va a volver a formar parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Habrá un comandante, se me explicó, de la Guardia Nacional. Se seguirá realizando la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional en estas funciones de seguridad pública, porque recordemos que la Secretaría de la Defensa Nacional por ley está autorizada a estar como coadyuvante permanente de la seguridad pública. Lo mismo la Secretaría de Marina, ¿no? Entonces, realmente operativamente no creo que vaya a haber algún problema en que afecte a la población civil. La cuestión vendrá en la parte administrativa, porque incluso el presupuesto de este año, el dinero ya se le entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que sea quien pague los sueldos de estos elementos. Entonces, cuando tú tienes que regresar a la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues vamos a tener un problema de carácter administrativo porque no tiene los recursos para realizar los pagos. Entonces, eso es lo que el jueves la Suprema Corte de Justicia tratará de enmarcar dentro del marco jurídico para que se pueda realizar y que esta transición incluso no afecte a la ciudadanía. Ok, ahora, una vez que la Guardia Nacional estamos en esta situación, tú hablas de una oportunidad y que se puedan reevaluar algunos aspectos para presentar una nueva alternativa y proteger a la Guardia Nacional, brindarla un poco más. ¿Qué es lo que se debe reevaluar? Porque aquí el centro es, necesitamos que tenga un mando civil, o sea, lo que quieren es, tiene que tener un mando civil. Entonces, mandarla directamente a las Fuerzas Armadas no fue una opción, tampoco el que tuviera como una administración compartida con la Secretaría de Seguridad, pero más cargada a las Fuerzas Armadas, tampoco es una opción porque tiene que haber un mando civil. Entonces, se puede hablar, en algún momento el presidente ponía en algunos otros aspectos militares en retiro y decían, no, porque ya es un militar. O sea, fue un militar, sí está en retiro, pero es un militar. Entonces, existe un rechazo profundo de algunos sectores de la población, en este caso de algunos ministros, porque no tengan el control las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo consideran un riesgo? Bueno, lo consideran un riesgo porque a nivel mundial se ha considerado un riesgo, ¿no? Siempre que los militares están en el poder, desafortunadamente es porque estamos hablando de dictaduras de carácter militar o de ejércitos que apoyan a un dictador. Ese es el concepto universal que tenemos, desafortunadamente. En México, el ejército mexicano y la Armada de México son los únicos ejércitos en toda América Latina que jamás intentaron ni manejaron un golpe de Estado, pero también porque nuestra historia nos habla de que la revolución se da, se me explicó, por la verdad es que fue un golpe de Estado cuando matan a Madero, ¿no? Y toma el poder Victoriano Huerta. Entonces, como tenemos ese antecedente del siglo pasado,
y que ha estado muy marcado en México y que quedó en la imaginaria de todos los mexicanos que conocemos nuestra historia, porque nos lo enseñan desde la primaria, pues por supuesto que siempre hubo una forma y un manejo en donde los militares se encargaban de su mundo y los civiles se encargaban de su mundo. Recordemos que incluso dejaron de ser los generales presidentes, llegó un civil y a partir de ese momento nunca volvió a haber un militar que fuera presidente de la República. Con todo y que hubo en algún momento algunos que ya eran retirados. Esa es la parte que es importante. ¿Por qué? Porque para las leyes y reglamentos militares, los militares retirados siguen siendo militares. Entonces tratan de utilizar eso incluso en contra, ¿no?, del mismo elemento militar, que ahí sí incluso hay una violación a sus derechos humanos. ¿En qué sentido? Pues imagínate un militar retirado, ¿no?, como el general Audomaro, el cual no está en funciones dentro del ejército y que está realizando un trabajo técnico profesional como civil, quien ostentó el grado de general de brigada y para retiro fue general de división. Pues imagínate si fuera justo que dijeran que él no puede desempeñar ese cargo porque él pertenece al ejército. Creo que esa es la parte de desconocimiento que tenemos en el país. Ahora yo te pregunto lo siguiente, Meme, fíjate, porque esa es la parte importante dentro del proyecto, porque tuve la oportunidad de analizar la resolución cuando la estaban emitiendo y posteriormente, porque tuve trabajo y tuve muchas cosas que hacer, me tomé el tiempo para venir escuchando la repetición cuando venía en el carro, y como el trayecto es largo, ya que yo vivo hasta donde el aire se regresa, la verdad es que pude analizar cómo hay un desconocimiento. ¿Por qué? Porque al hablar de la Secretaría de la Defensa Nacional dicen que se le está dando un carácter militar, forzosamente. Y me pregunto yo, ¿te imaginas que el día de mañana, porque así está la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo mejor no el próximo sexenio, pero a lo mejor en 2 sexenios, veremos a un civil que sea el secretario de la Defensa de este país? Y si nosotros vemos a un civil que está como secretario de la Defensa Nacional, entonces sí podría ser el que la Guardia Nacional se traspasara a la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque hay que recordar que el general secretario lo único que hace es cumplir con una función político-administrativa con esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Él ya no tiene el mando operativo ni del Ejército ni de la Fuerza Aérea. Entonces, ¿cómo puedes decir y no entender que una Secretaría de Estado es mucho más allá que el Ejército? Incluso me acuerdo que en alguna administración me dijeron, oye, pero entonces ahora ya hay 2 comandantes del Ejército. Le digo, no, lo que pasa es que nunca lo he entendido, que la Secretaría de la Defensa Nacional es mucho más que el Ejército, ¿no? Entonces creo que es importante incluso ese desconocimiento. Y estamos hablando de las personas que más conocen de derecho en este país. Yo no podría criticar a ninguno de los ministros por su desconocimiento en cuestiones legales. Que yo no esté de acuerdo con el criterio que utilicen es distinto. Me gustó mucho uno de los ministros que menciona. Tal vez yo en lo personal podría estar de acuerdo en que la Guardia Nacional perteneciera a una estructura de disciplina como la que es la del Ejército, porque ni siquiera dijo Secretaría de la Defensa Nacional, no dijo Ejército, dijo milicia. Pero legalmente va en contra de lo que manifiesta el artículo 21 constitucional. ¿Por qué? Porque la interpretación que ellos les dan es en ese sentido. Yo lo puedo interpretar también como, y siempre lo he explicado, y en eso estoy de acuerdo en lo que dice el ministro Arturo Saldívar, por eso te digo que se me hace un tipo congruente y valiente. Lo explicó en el video que cuando iniciamos la entrevista, lo que él dijo, yo no soy incongruente. En aquel entonces, constitucionalmente no era legal la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Ahorita sí es legal. Entonces, si ahorita sí es legal, pues por supuesto que voy a estar de acuerdo, porque no han entendido que una Secretaría de Estado como la Secretaría de la Defensa y como la Secretaría de Marina son más que el Ejército y la Armada de México. Por supuesto, y tienen la razón. Pero aparte, dice otro punto que es muy importante. El Ejecutivo es un civil y de él emanan instituciones del Ejecutivo y que hacen una función político-administrativa. Trataré de ya no hablar tanto como abogado porque me doy cuenta que luego la gente se confunde. Para que lo podamos entender de forma más clara, ¿no? Como dijera el productor, el mexicano, cabrón, para que te entendamos.
La Corte determinó, así de forma muy sencilla, que la Guardia Nacional no puede formar parte de la Sedena, por como son militares y tiene que ser forzosamente un civil, por eso no tiene que pertenecer, ya que la estructura del artículo 21 constitucional menciona y ordena que tiene que ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la encargada de la Guardia Nacional. Y, pues, por supuesto que, pues, al decirte que tiene que tener un mando civil, pues tú puedes poner un general retirado, que es lo que mencionaban que no tendría por qué ser así. Bueno, pues entonces un militar no tiene derechos después de haberse retirado y de haber cumplido con una trayectoria militar. Ahí es otro problema que no analizan muchas veces los ministros. ¿Cuál es el escenario ideal para que la Guardia Nacional cumpla con la función para la que fue creada? Porque desde la creación de la Guardia Nacional se ha enfrentado a estas creencias, a la historia incluso, ¿no? De cómo las Fuerzas Armadas en algún momento son peligrosas, de algunos escenarios que por supuesto han ocurrido cuando las Fuerzas Armadas operaban en otras administraciones. Entonces, se enfrenta siempre a estos prejuicios que la gente, no todos, pero algunos dicen es que no han cambiado, siguen siendo peligrosos y los vamos a echar para atrás, pese a contar con una gran aprobación por parte de los ciudadanos y sentirse más seguros con los militares afuera o con elementos de la Guardia Nacional afuera que con policías. A ver, vamos a quedar claros, incluso los que critican, porque yo he tenido debates abiertos con ellos, lo dicen, es que los militares no pueden de un día para otro desaparecer, tiene que ser gradual. El problema es que todo el mundo habla de un mundo utópico. ¿Y a qué me refiero con un mundo utópico? Claro que a mí me hubiera encantado que se hubiera creado una Guardia Nacional por decreto, donde pudiéramos tener 120,000 elementos de forma automática, con todos los conocimientos policíacos, la proximidad social. Pues es que eso era imposible, ¿no? Yo sí veo que hay diferentes opciones. Hay que recordar algo. Incluso recordemos que antes la policía pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Fue un capricho de los gobiernos panistas crear una Secretaría de Seguridad Pública. ¿Para qué? Para quitarle poder al secretario de Gobernación. Esa es la realidad, ¿no? Pero recordemos que así era, la Secretaría de Gobernación era la encargada. Incluso, ¿qué pasa cuando regresan los priistas? Nuevamente regresa ese control a lo que era la Secretaría de Gobernación. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que le dieron demasiado poder a una persona como Genaro García Luna. Se trata de proteger a la Guardia Nacional para que por medio de una estructura como la que tiene el Ejército no se perpetúen en el poder, porque simple y sencillamente por los tiempos, ¿no? Si no vas ascendiendo, no puedes obtener los puestos que puedas estar buscando, porque además para poder llegar a ser coronel, a ser general y sus equivalentes en la Guardia Nacional, pues necesitas ir a promoción, prepararte, un sinnúmero de años que tienen que pasar para que puedas alcanzar esos puestos. Imagínate qué va a pasar si de repente, por la circunstancia que tú quieras, en 5 sexenios, ¿no? Gana el PRI o el PAN, si es que todavía existen, ¿no? Y no lo digo como broma, lo digo como algo en serio. Yo creo que son partidos que están destinados a desaparecer y que a lo mejor se crearán nuevas opciones de oposición, porque la verdad es que son de risa. Porque lo que hoy ellos están criticando, para ellos era un sueño en el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Recordemos que estuvo trabajando el Ejército y la Armada de México con una tesis aislada, y ese era el fundamento legal que hacían, y por eso tenemos a cientos de militares y de marinos que siguen en la cárcel por todas esas órdenes contrarias que se hicieron y que se dieron en ese momento. En el mundo ideal, yo veo diferentes opciones. Si nos dicen que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil, ¿por qué no poner un mando civil? Y es muy fácil, ¿no? El general Bucio cumplía en ese sentido. Era un general que se retiró para poder ser comandante de la Guardia Nacional. Todo el mundo considera que a él se le ascendió siendo subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo a la mentalidad civil, a él se le ascendió. De acuerdo a la mentalidad militar, a él perdió porque ya no tiene mando de tropas, ¿no? Esa es como que forma distinta de ver las cosas.
Pero aquí esa podría ser una opción, ver lo que yo te digo, que el traspaso no sea permanente, sino que sea única y exclusivamente por el tiempo en que va a durar el hecho de que sean coadyuvantes de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque si no protegemos a la Guardia Nacional, no, lo que creo es, y lo acaba de decir muy bien el doctor que estuvo antes que yo, existe una ley del servicio civil de carrera, pero desafortunadamente nadie la cumple. ¿Qué es lo que puede suceder con la Guardia Nacional? Pues que recordemos que incluso las primeras generaciones que se van a graduar de la Guardia Nacional, pues serán egresados del heroico colegio militar. ¿Qué va a pasar con esos oficiales de la Guardia Nacional que ya están siendo entrenados y están listos para graduarse ya con toda la estructura de un Guardia Nacional? ¿No? Creo que sí hay todavía varias posibilidades que se podrían checar. Yo sí creo que incluso si te dicen que el mando de la Guardia Nacional tiene que ser un mando civil, pues pones un mando civil, puedes poner un militar retirado. Y puede existir una coordinación de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional, que no esté bajo su subordinación, pero sí que puedan trabajar de forma conjunta de acuerdo a la planeación de seguridad nacional y de seguridad interior, y que se encargue nada más de la parte de seguridad pública de la Guardia Nacional. Creo que eso sí puede funcionar. Tengo una duda que creo que me vas a ayudar a entenderla muy bien. A los elementos de la Guardia Nacional, que ya no son los militares que están coadyuvando, sino que son quienes ya fueron reclutados para la Guardia Nacional, quienes ya están bajo completa visión de la Guardia Nacional, ¿a ellos se les consideran civiles o militares? No, todos aquellos elementos de la Guardia Nacional que no vienen de la Armada de México ni del Ejército Mexicano no se los considera militares. Okay. Pero acuérdate de algo, a partir de que la ley cambió, o sea, ellos sí podrían estar sujetos a los procesos de las leyes y reglamentos militares. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que la Suprema Corte también menciona que hay artículos que son poco claros. Porque otra situación que pasó el día de antier, ayer me parece. Ayer, también se declaró inconstitucional varios artículos del Código Militar de Procedimientos Penales, que a mi consideración fue correcto. ¿En qué sentido? Las autoridades militares como el Ministerio Público no tienen la autorización no puede autorizar escuchas telefónicas, cateos, tampoco puede autorizar el embargo de cuentas bancarias, etcétera, 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 ni siquiera contra elementos militares, porque tiene que ser un juez federal el que tiene que autorizar. Y como era poco clara y muchas veces se iba hacia las familias que son civiles de los militares, y situación que incluso yo viví, que fui detenido y torturado por elementos militares, pues creo que sí fue una resolución coherente por parte en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero así como a lo mejor se me hizo coherente esa resolución, pues no se me hizo tan coherente la del día de hoy, pero sí entiendo que jurídicamente tiene sustento. Y también creo que hay una parte política, también creo que hay una parte política por la cual determinaron que no querían que fuera así. Es claro que mucha gente le tiene miedo al poder de los militares. Y es claro por qué, pues porque hay que entender que los militares, pues nada más ese pequeño grupo de militares, pues son los que van a estar formando parte de estas cuestiones de seguridad. Pero hay una parte muy importante que parece que no han querido entender. ¿De dónde vamos a echar mano? De personas que sepan de seguridad pública, con experiencia en este país, que sean civiles, que no estén o hayan estado ligadas con Genaro García Luna. Dime quién. Exactamente, incluso el propio secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, muchos de ellos trabajaron con Genaro García Luna o estaban cercanos a él o estuvieron bajo su mando en algún momento. Así es. Entonces, ¿cómo puedes tú, decir, voy a utilizar a una persona para que haga funciones de seguridad cuando, pues, estuvo ligado? Y es que sería casi ilógico que una persona que tuviera experiencia operativa en seguridad pública en México no haya tenido que ver con Genaro García Luna, porque tendrías que tener cuando menos una experiencia de poco más de 10 años. Y si él era el secretario de Seguridad Pública a nivel federal, pues es casi imposible. Esa es una realidad que muchas veces no lo quisieron ver.
Y así como critican que cómo puede ser posible que ahora la izquierda apoye a las Fuerzas Armadas y ellos hablan de militarización y que yo sigo sin entender, yo que soy experto en la materia, yo te puedo decir que sigo sin entender cuando ellos dicen militarización. O militarismo, ¿a qué se refieren? Porque los términos, que incluso ahora tratan de inventar términos, ¿no? Es que es una militarización suave y una militarización. Si quieren hablar de militarización. Militarización inducida. De Corea del Norte, ¿no? Para que la gente lo pueda entender. Es una falacia. Pero la parte que a mí sí me gustó de todo esto es para los que dicen que el presidente es un dictador, pues ¿dónde está su dictador? Que la Corte, donde la mayoría de ministros tendrían que haber estado a favor del proyecto del presidente, votaron en contra. ¿Sí me explico? ¿Dónde está el dictador? Donde todos los medios de comunicación salen a atacarlo, a ofenderlo, a ponerle apodos, a decir estupidez y media. ¿Dónde está el dictador? Bueno, recibo yo más amenazas por parte de los que se dicen demócratas y mentadas de madre que las personas que supuestamente tendrán el poder para poder hacerlo. Porque yo muchas veces en mis columnas también critico y digo, hay áreas de oportunidad que nosotros podríamos utilizar y podríamos cambiar para mejorar. ¿En dónde está el dictador? ¿No? O sea, creo que los tiempos están muy polarizados por las cuestiones de carácter político. En vez de verlo como un triunfo jurídico, lo están viendo como una derrota del presidente. Y yo no veo una derrota del presidente, porque la Guardia Nacional va a seguir. Ok, en este momento su estructura ya no será parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Perfecto. Pero eso no quita que puedes encontrar, así como el plan B, otras soluciones en donde realmente tú le des una estructura a la Guardia Nacional para que el día de mañana no se convierta en una policía federal o una policía federal preventiva, donde llegue un García Luna y se apodere. O sea, de las cosas más graciosas que existen, el AFI la crea García Luna y después él mismo la desaparece porque dice que es una cuna de ladrones y de rateros. Pues si tú fuiste quien la creó, ¿no?